¿Vale la pena comprar Cricut Joy? 1.000.000 de veces les he dicho que Cricut Joy es mi máquina favorita de toda la familia Cricut. Pero, ¿bajo qué condiciones es mi máquina favorita? ¿Te conviene comprar una Cricut Joy? En este video te doy las respuestas. Quédate hasta el final y te daré 3 razones para comprar una Cricut Joy. Y si tú también quieres aportar alguna razón, no dudes en dejarla en los comentarios. Hola manos creativas, mi nombre es Edna y en este canal te enseño a crear para emprender. Pero si te gustan las máquinas Cricut, deberías suscribirte a este canal. Hazlo ahora mismo. Sin rodeos te explico cuál es la razón número 1 para comprar una Cricut Joy. La Cricut Joy es la máquina más pequeña de Cricut, por lo que el ancho que puede cortar es solamente hasta 4.5 pulgadas, 11.5 centímetros. Aunque de largo, con el tapete más largo, podemos cortar hasta 30 centímetros y 12 pulgadas. Así que si tu diseño pasa de las 4.5 pulgadas de ancho, puedes rotarlo y cortarlo en esta dirección. Muy bien, este tamaño es limitado al uso de los tapetes, pero si tú vas a cortar vinil, también con los materiales Smart puedes cortar aún más largo. Voy a sacar mi caja de los materiales de la Joy, pues tengo una caja completamente llena de materiales de la Cricut Joy y aquí tengo hasta 10 pies de largo. 10 pies, este tiene 20 pies y pues esto es vinil permanente blanco. En su página web puedes ver los materiales disponibles y te los dejaré en la descripción de este video. Pero básicamente ellos tienen también los materiales en Iron-On, tienen vinil adhesivo, incluso vienen a tamaño de la Cricut Joy los Infusible Ink. O sea que podrías comprar estos tamaños, aunque también puedes utilizar los materiales regulares que venden en cualquier tienda, no tiene que ser solamente de Cricut, y cortarlo al tamaño de tapete para entonces poder utilizarlo con la Cricut Joy. Bien, dicho esto, también ellos tienen el tapete especial para tarjeta que ya también está disponible para 4 tarjetas en las máquinas grandes. Pero esto inició con la Cricut Joy, entonces ellos venden un set de tarjetas que puedes utilizar para crear tus tarjetas directamente en la máquina si esto fuera lo necesario. También tienen papeles de los materiales Smart, o sea que no necesitas tapete para cortar con este. Este es el tapete pequeño y este es el tapete grande. Te dije que el corte más grande, que es hasta 12 pulgadas, lo puedes lograr con este tapete. El tapete pequeño y el tapete largo tienen el mismo ancho, la diferencia está en el largo. Así que en resumen, para el punto número 1, si tus personalizaciones no van a pasar de este tamaño de 4.5 pulgadas de ancho, y por ejemplo, esto lo puedes utilizar para personalizar tazas, ropas de bebés, para hacer nombres personalizados en vasos, tumblers y cualquier pieza que sea de tamaño pequeño, entonces te vendría bien tener una Cricut Joy. Otra razón por la que sí o sí deberías tener una Cricut Joy es si necesitas moverte para realizar tus trabajos personalizados. ¿Y a qué me refiero con moverte? Si bien es cierto, puedes moverte con cualquier máquina, pero la verdad es que el tamaño de la Cricut Joy la hace muy práctica, por lo que si vas a vender tus productos personalizados a tiempo real en bazares, puedes considerar tener una de estas máquinas. Incluso, una de las recomendaciones que le doy a las personas que van a hacer este tipo de trabajo es que si ya tienen una máquina grande, pues una segunda opción de máquina es la Cricut Joy. Así que en conclusión, la razón número 2 es movilidad.
También para trabajos rápidos, de esos trabajos que te piden solamente un nombre así súper rápido y que necesitas resolver ya, pues la Cricut Joy siempre está prendida, por lo que es la opción más práctica para cortar y entregar a la mayor velocidad. Otra cosa es que si hacen globos personalizados y quieren colocarle el nombre, pues este tamaño me parece que es bastante funcional para las personalizaciones de globos. La razón número 3 por la que sí o sí compraría una Cricut Joy es si apenas estás iniciando en este mundo de los personalizados y aún no estás segura si vas a hacer esto por negocio y solamente te interesan cortar nombres para mantener personalizados tus regalos, o simplemente quieres ver qué tal está el negocio pero aún no te decides, puedes considerar una Cricut Joy, ya que generalmente si estás iniciando no tienes un espacio de trabajo, así que puedes utilizar la Cricut Joy en cualquier lugar, ya sea la mesa de tu casa, incluso hasta la meseta en la cocina. Así que si eres mamá y te encantan todas las cosas personalizadas para tus hijos, o tu hija que le encantan las manualidades y quieres incentivar en ella este conocimiento, pues una buena compra es la Cricut Joy. La Cricut Joy puede cortar hasta 50 materiales, incluso puedes cortar leather falso. Así que podrías iniciar un negocio de personalizados de accesorios con esta máquina. Ahora, en cuanto a precio, la diferencia es muy mínima entre la Cricut Joy y una Explore Air 2. Además de que hay otros factores que podrías considerar y por lo que tu decisión podría variar en cuanto a esto. Si quieres ver más sobre el tema, te voy a dejar estos dos videos relacionados para que tomes la mejor decisión al momento de comprar tu máquina Cricut.